Hola, bienvenidos a mi canal OVNIs y otros misterios. En la vasta geografía de lo desconocido, hay relatos que no solo inquietan, sino que permanecen vivos en la memoria colectiva. Hoy nos adentramos en uno de los casos más impactantes de abducción en Latinoamérica, la experiencia de Dionisio Yanca, un camionero argentino que aseguró haber sido llevado por entidades de otro mundo. Corría el año 1973, en las cercanías de Bahía Blanca, Argentina. La noche parecía como cualquier otra en la ruta, hasta que lo imposible ocurrió. Yanca relató que, mientras conducía, una luz intensa lo obligó a detenerse. Lo que vino después desafía toda lógica: seres humanoides, una pérdida de conciencia y un despertar horas más tarde, lejos de su camión, sin recordar completamente lo sucedido. Pero este no es solo un relato más. A lo largo de los años, su testimonio se mantuvo firme, coherente, sin contradicciones. ¿Fue realmente un encuentro con entidades extraterrestres? ¿O estamos frente a un fenómeno aún no comprendido por la ciencia? Hoy, te presentamos un material único. A continuación, verás un extracto de la última entrevista pública que dio Dionisio Yanca durante el evento organizado por el Grupo de Investigación Sirius en Villa María, Córdoba, el 23 de abril de 2022. Un testimonio directo, sin filtros, donde él mismo revive aquella experiencia que marcó su vida para siempre. Bueno, buenas noches ante todo. Gracias. Cuesta recordar todo esto. Volver atrás, 48 años, no es fácil. Esto me pasó. Yo salí de Bahía Blanca una noche, entrando el día 28 de octubre del 73, viajando con un camión cargado de material de construcción hacia el sur de la Argentina, el río Gallegos. Había descansado en la tarde en la casa de un tío mío ahí en Bahía Blanca para salir a la noche, ya que la noche hay poco tráfico, se maneja mejor, se anda mejor, los camiones andaban mejor. En aquel entonces los camiones no eran tan modernos como los de hoy en día. Así que salí de Bahía Blanca alrededor de las 2:30 de la noche. Había andado unos varios kilómetros y alrededor de la 1 de la mañana, 1:15 tal vez, el camión comenzó a tirar un poco para el lado de la banquina y cuando uno tiene experiencia de andar arriba de un camión cargado se da cuenta que es lo que está pasando. Entonces paré en la banquina porque creí que llevaban una cubierta pinchada y era exactamente una cubierta pinchada. No eran tan modernos los camiones, hoy tienen guía y pueden seguir el viaje, ¿no? Comencé como todo chofer, todo camionero, a ocuparme de sacar esa cubierta. Saqué la cubierta de auxilio, comencé a aflojar la cubierta, los tornillos, ¿no? La tuerca, y ya había sacado la cubierta que estaba pinchada, la tiré en el piso, y estaba para colocar la cubierta de auxilio que traía, cuando comenzó a aclararse todo. Yo calculé siempre que era un auto, porque en aquellos años, siempre cuando a alguien le pasaba algún camión, algún vehículo, algo en la ruta, siempre alguien paraba para darte una mano. No es como ahora para te tiran, ¿no? Te pasan a llevar si es posible. Bueno,
Fue tan potente, cada vez más potente la luz, que llegó el momento que quedé hincado de rodillas y no me pude levantar. Y ya la luz, esa tremenda que se hizo tan fuerte, se colocó detrás mío, a una altura de los pinos más o menos, serían 5 o 6 metros, un poco más tal vez. Y ya fue tan potente que lo único que tenía era darme vuelta, porque no podía mover mi brazo, lo tenía como estaba para levantar la cubierta. Y en eso, cuando miré para atrás, así tenía 3 personas detrás mío. Y no podía gritar, no podía hablar, no podía... Muchas veces muchos me preguntan, dicen que lindo sería verlo. Yo, para mí no fue nada lindo. Bueno, lo que pasó es que no tenía fuerza, estaba paralizado, no podía hablar. Cuando sentí, no que me agarraron, porque cuando a uno lo agarran del cuello, un poco más te ahorcan, pero no, a mí como que me pusieron la mano acá atrás y me levantaron, pero como si hubiese sido un papel. Y me dieron vuelta, y cuando me dieron vuelta así, vi los dos hombres y una mujer. La mujer estaba en el medio de los 2 hombres, de un físico muy buen, físico, como veo estas personas que practican deporte, de buena musculatura, muy bien formado, la cara muy lisa, muy brillante, el cabello muy bien, como si estuviese muy bien pegado al casco, peinado. Uno de ellos me tomó la mano y cuando me colocó ese aparato, que para mí en aquello entonces me pareció mucho, que decía yo, siempre parecía una maquinita de afeitar, esas que salían a pila antes, ¿no? Yo sé, creo que ya no salen más. Y me lo colocó en la mano y ahí me perdí. Ya no tuve más conocimiento. Lo único que sé es que me tomaron de acá. Vi cuando me comenzaron a levantar hacia la luz esa potente que había, que alumbraba todo el campo alumbraba. Cuando empezaron, yo solamente vi un cable que estaba apoyado en la línea de alta tensión, y no sé si sería cable o caño, qué sé yo qué sería, y otro que estaba a la laguna, que estaba atrás de los pinos. Y me elevaron y me metieron dentro de un aparato, y era todo luminoso. Yo no vi artefactos, qué sé yo, uno sube a un auto, un camión y ve el volante, ve la palanca, ve esto, pero ahí no había nada, solamente 2 pantallas grandes que había, y me tiraron sobre como una mesada. Allí en esa mesada me sacaron el reloj y uno de ellos se colocó un guante y fue donde me apoyó sobre el párpado, y ahí directamente perdí todo conocimiento. No supe más nada qué fue lo que hicieron conmigo, no supe absolutamente nada. Ya cuando desperté, cuando me volví en sí, estaba en un lugar oscuro, totalmente oscuro, no me acordaba quién era, no tenía nada en los bolsillos, no tenía reloj, ni me acordaba de mi reloj. Y solamente vi las luces de la ciudad y comencé a caminar hacia allá, hacia las luces que es. Pasé en la estación de servicio, no sé si me atendieron o no me atendieron, porque yo quería saber quién era y qué era lo que me pasaba, y el tremendo dolor de cabeza que tenía. No sé si que ese auto que paró, si paró en la estación o me levantó de la estación, no sé cómo fue. La cosa es que cuando volví más o menos así, yo estaba en el hospital. Eso de la comisaría, en realidad, en sí yo no me acuerdo. Cuando me dijeron de la comisaría, había estado en la comisaría primero, eso lo supe después que me hicieron la hipnosis y me colocaron esa famosa pentotal, que casi me destruyeron del todo.
Y ahí comenzaron, justamente en ese entonces, cuando me pasó ese caso, andaba Fabio Serpa en la zona. Creo que ya iba de viaje para Buenos Aires, y como comenzó a salir en la televisión como NN, para averiguar quién era yo, porque yo no sabía quién era, no tenía documentación, no tenía dinero, no tenía absolutamente nada. Y yo solamente quería que me sacaran ese dolor de cabeza que tenía. Y quería saber quién soy. No me acordaba del camión tampoco. En la televisión como PNN para saber si alguien me conocía. Y claro, en la casa de mis tíos estaban los hijos de mis tíos, mis primos, estaban mirando la tele. Y lo llamaron al padre y le dijeron, mirá, está Dionisio, está mi primo, dice, está ahí. Dale. Sí, te vamos a esperar, quédate tranquilo. Cuesta muchísimo comenzar a retroceder. Bueno, cuando vino Fabio Serpa, yo no sé cómo hicieron, no sé esto, no, porque me sacaron del hospital, me llevaron a otro lado. Ahí se dice que me atendió una médica primero, después vino el doctor Ricardo de Misno, que era médico forense de la policía, y hicieron una junta médica, y ya vino Fabio Serpa, porque se dice, porque yo ni me acuerdo tampoco, que yo había hecho unos dibujos. Y entonces llamaron a Fabio Serpa, vino Fabio Serpa. Y Fabio Serpa inmediatamente se formó una junta médica, 9 médicos. Pero me sacaron del hospital, me llevaron al consultorio del doctor Mata. Y allí fue que cuando comenzaron a hacerme hipnosis, que me lo hacía el doctor Santos, me hacía la hipnosis. Y el doctor Mata comenzaron a colocarme esa inyección que yo en realidad no sabía. Yo me vine a enterar después de 3 años que era Pentotal lo que me colocaban. Y tampoco sabía qué era la Pentotal, porque no tenía ni idea de qué era la Pentotal. Bueno, primero me colocaban en el brazo las inyecciones y me daban una pastilla, una vez que estaba hipnotizado. Y de ahí me iban sacando datos, aparentemente dormido, qué sé yo, a través de la hipnosis y de la Pentotal, me hacían hablar, y ahí comenzaron a enterarse todo lo que me había pasado. Ahí se enteraron de que había estado 1 hora y pico dentro de una nave espacial. Ahí se enteraron de que todo lo que me había pasado. Y comenzaron a tener más datos, y el problema que había, que se cortaba la conversación por 15 minutos y después volvía a seguir. Había 15 minutos que estaba la mente en blanco, no pudieron sacar. Yo no sé si después lo habrán sacado, porque yo te aseguro que a mí no me dieron a conocer jamás nada. Me dieron a conocer parte de las filmaciones que se habían hecho. Pero para querer sacar esos 15 minutos, me comenzaron a colocar esa maldita inyección acá en la nuca. Ahí fue cuando volví un poco en sí, parecía que me habían sacado todo de la cabeza. Creo que tenía la cabeza vacía. Y ahí me llevaban
acostaron, me dejaron hasta el otro día más o menos, cuando estaba más o menos bien, me llevaban de vuelta, otra vez con la inyección, otra vez con la hipnosis, otra vez con la inyección, otra vez con la pastilla, y otra vez me planchaban y volvían a hacer lo mismo otra vez. Y así me tuvieron casi, creo que habré estado como por último, tanto los médicos, esos médicos que me atendieron, como el Fabio Serpa, una vez que sacaron todos los datos, todo lo que querían, prácticamente a mí me abandonaron. Ahí se enteraron que yo había andado, yo le había contado anteriormente, se enteraron que yo andaba con un camión, porque mi tío dijo que yo andaba con un camión y el camión no se sabía dónde estaba. El camión tuvo 2 días tirado en la ruta. Cuando la policía localizó el camión, fueron a buscar el camión, estaba con las luces semi apagadas, las puertas abiertas, y sobre el asiento, porque obviamente los camiones no tenían cámara dormitoria como tienen hoy en día. Antes había que arreglarse a dormir el asiento o andar con un colchón. Estaba el dinero que se me daba para el viaje, estaban todos mis documentos, hasta que llamaron al dueño del camión, que era del sur, vino a buscar el camión con otro chofer y se lo llevaron porque estaba toda la carga ahí, la gente estaba esperando la carga en Santa Cruz. Y el patrón me abandonó. Ni el sueldo me pagó. Y así pasaron los días internados, que me volvían a hacer porquería otra vez. Hasta el último yo desaparecí. Me fui porque ya era demasiado alevoso. Ya no. Bueno, cuando quise volver a trabajar, mi familia la perdí. A mi casa no pude llegar. Mi hermano tomó por loco. Mis padres tomó por loco. Se habló peste. Me hicieron más daño los de la tierra que los de ese río. Que esa gente que me tomó. Me dejaron en la deriva. Comencé a buscar trabajo. Conseguí un trabajo cuando se enteraban quién era el quejado. Me venía el patrón y me decía, no te podemos tener más. Yo tenía que ir. Me iba a otra provincia. Me pasaba lo mismo. Conseguía trabajo, comenzaba a trabajar. Y para el colmo me agarraba como un problema de amnesia. Me perdía. Capaz que estaba trabajando, entonces abandonaba el trabajo sin decirle nada a nadie y aparecía en otro lugar. Cuando volvía así, capaz que estaba en Mendoza, capaz que estaba en San Juan, estaba por otro lado, pero no era mi trabajo. Cuando volvía a mi trabajo no me quería ni ver. Me echaban de vuelta, otra vez sin trabajo, y así pasó. Y después el problema estaba que cada vez que alguien se enteraba de que yo, Dionisio, andaba en una ciudad, en un pueblo, el periodismo me volvía loco. Me llamaban para un lado, ¿no? A veces se hablaban cosas que yo jamás dije. Yo ahora, después de 48 años que anduve escapando de un lado para otro, yo tenía los documentos, tres oportunidades tenía mis documentos y andaba sin documentos porque no quería que nadie sepa quién era yo. No volví a mi casa por 30 y pico de años. Estuve trabajando en Santa Cruz, volví a agarrar un camión. Y tenía el problema que andaba manejándolo más bien y se me cerraba la mano sobre el volante y tenía que parar el camión. Tenía que estacionarla, esperar que mi mano se aflojara sola, porque yo no la podía aflojar. Y no sabía por qué. Y cuando quería acordar, volvía otra vez a seguir viaje, hasta que conocí a mi esposa. Comencé a trabajar con flete, conocí a la que fue mi esposa, y
di gracias siempre a Dios que ahora no vive, mi esposa falleció ya hace muchos años. Di siempre gracias a Dios que nos pusimos de acuerdo de no hablar de lo que me pasó. Pero el problema estaba en la amnesia, 2 por 3, apareció en otro lado. Hasta que caí en un hospital en Mendoza. Ahí estuve como, no sé qué, he estado como 3, 4 meses internado en Mendoza. Me compuse, caí en el hospital otra vez, de vuelta en Rawson, la provincia del Chubut. Allí me atendí un psiquiatra, yo siempre por ahí está el doctor, yo le digo, doctor de los locos, porque como vi todo el mundo me decía loco. Entonces el doctor de los locos me decía yo, pero ese médico me dijo, no te voy a dar ninguna pastilla, no te voy a dar ninguna inyección. Te vamos a dejar así nomás hasta que vuelvas tranquilo. Hasta que me recuperaba de vuelta. Allí cuando me recuperaba de vuelta. Pero después pasé años escondiéndome por este sentido mismo. Porque se dijo tantas cosas, tantas barbaridades. Yo ahora cuando ella me descubrió, que en una parte doy gracias a Dios que me descubrió dónde estaba, porque ese peso lo tenía acá adentro. Era un peso que lo llevé por 40 y pico de años. Porque si yo hablaba de esto, era el loco, que era el borracho. Así se dijo, ¿no? En los diarios, en la radio, en todos lados se hablaba. Yo ahora, después de 40 y pico de años, yo me había enterado que había muerto, pero andaba vivo. Y me mostraron el acta de difusión. Y hasta esas cosas se hizo. Sobreviví. Y comencé un tiempo a andar con los camiones. Yo le contaba a ella, y a él también le conté, que varios conocen este tema. Viajando en el camión, iba por allá por General Roca, y llevaba la radio prendida. Y escucho a alguien que está hablando sobre el caso mío, pero era yo, que no era yo. Estaba dando testimonio sobre como que era Dionisio Yanca. Y me volví para atrás y fui, localicé la radio donde era LU18, me acuerdo siempre, de esa famosa radio. Entonces llegué a la radio y estaban las puertas cerradas, pero le golpeé el vidrio. Y como estaba el muchacho casi la misma edad mía, hablando como que era yo. Y le golpeaba y me hacía así porque estaba la luz verde prendida, estaba. Y le volvía y me hacía así, y yo le volvía a hacer. Y al último pusieron el rojo, que cortan todo, y abrió la puerta, me hizo pasar y me dice, ¿qué pasa? Estamos haciendo una nota. Sí, pero está haciendo una nota que no es. Porque acá están mis documentos, yo soy Dionisio Yanca, ¿no? Está ahí. Y claro, pues se sorprendieron, y con los documentos. Y le digo, ¿cómo le hacen la nota a alguien sin pedirle esos datos si realmente Dionisio Yanca? Y se parece a mí. Porque yo era antes más gachito que ahora, porque ahora ya soy el espanto. Y claro, me dice, el hombre me dice, ¿qué hace? ¿Llamamos a la policía? No, dejarlo por ahí. Pero claro, estaba pidiendo plata. Ah. Y yo otra vez ahora que estaba comentándole que a través de ella vine a enterarme un montón de cosas. Porque yo me acuerdo que en aquel entonces
el único periodista de una revista que estuvo conmigo en Bahía Blanca, el único que estuvo, fue Alfredo Serra, creo que se llama. Sergio Serra. Sergio Serra. Claro, él fue el único que era de la revista Gente. Después ninguno más. Pero yo salía en todos los diarios. Quieren decir la nota, no sé, pero yo no era. Y así continuamente que comencé a escaparme de vuelta. Porque después, a través de estas cosas así, 2 por 3 me quedaba sin trabajo. Sin trabajo uno pasaba no me quería porque la fama, no, porque este es loco, porque este es porque me va a dejar el canal tirado. Así que quedaba sin trabajo. Y entonces comencé a escapar, pero no de la gente, comencé a escapar de los periodistas. De los periodistas. Yo le decía a ese que es periodista, pero en realidad yo siempre decía que el periodismo, siempre lo decía Miguelito Altavista, ¿no? Que decía, el periodismo te puede hacer una lápida como te puede enterrar 2 o 3 metros bajo tierra. Y a mí hubieron más de esos que me enterraron bajo tierra que lo que me hicieron lápida. Después de escuchar sus propias palabras, la pregunta sigue abierta, quizás más que nunca. Si todo fue producto de su mente, ¿cómo se explican los detalles, la coherencia y el impacto que este caso ha tenido durante décadas? El caso de Dionisio Yanca no busca convencer, sino invitar a cuestionar. Porque tal vez, la verdad no está en lo que creemos posible, sino en lo que aún no comprendemos. Únete a la exploración. Si te apasionan los misterios, los fenómenos inexplicables y los casos reales que desafían la lógica, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo relato, donde la realidad y el misterio vuelven a cruzarse.